a querellar a usted por decir ya eso? estoy querellado, ya estoy querellado. ¿Por cuánto lo han demandado a usted? Bueno, a mí me han demandado por 60 millones de dólares, pero al comercio por 100. Sí, nos han demandado por 100. No hay mucha proporción. Pero dice hoy día, bueno, y a pero, Uceda me parece por 50 y a Garrido por 150. Y le voy a decir cómo llegan a los 100 millones o a los 60 millones o a los 10 que le han planteado a la procuradora, 10 millones. Ellos a Julia Príncipe. Ellos crean una empresa llamada Richard Carr, ¿no? Ellos crean una empresa llamada Richard Carr. Ayúdenlo. ¿No? Ahí deténgase un segundo para que pueda Richard Carr, la cámara. Ellos crean una empresa, o sea, me escucho, ellos, ¿qué hacen? Dicen que ellos han querido vender una concesión minera en Ancash, Orellana dice, y que cuando estaba la venta lista a unos señores de Richard Carr por 10 millones de dólares, no la han podido vender y muestran una carta diciendo que como ha salido una denuncia contra usted del congresista García Belaúnde o de la procuradora, yo no puedo comprarle de ninguna manera su concesión minera y por lo tanto retiro mi oferta de 10 millones de dólares por la concesión minera. Y por eso esa carta la usa Orellana para enjuiciarme y en base a eso pedirme 60 millones por el daño causado porque ha perdido un negocio debido a una declaración mía. Eso es lo que dice igual, lo dice igual en el caso de ustedes, en el caso de la procuradora, en el caso mío y también de otras personas más. Pero cuando uno va a Richard Carr, ¿qué cosa es? Una empresa que está casi en liquidación, que no tiene licencia de funcionamiento en Tacna, que importó carros hace el 2008, 2009 y ya no importa ningún carro, que en Lima no tiene dirección, que la SUNAT le debe plata a la SUNAT, le debe plata a la municipalidad. O sea, una empresa casi quebrada no puede pagar. Que no tendría esos recursos. Ningún recurso para pagar 10 millones de dólares por una concesión minera que además es un papel. O sea, es una empresa que él estaría usando. Así es. Para justificar un daño y en base a ese daño él calcula el daño, lo multiplica. El daño patrimonial, hacia el daño patrimonial y en base a eso él hace una denuncia de 100 millones al comercio, 60 millones a mí, 10 millones a la procuradora y otras cantidades parecidas bueno, a la más. República también por 50. Exactamente. Utiliza el mismo esquema. Pero él hoy día ha mandado una carta abierta a la comunidad periodística nacional, no sé si usted ha tenido oportunidad de leerla, congresista García Belaúnde, y ha dicho pues que desestima, ¿no? Que es una carta donde dice que él ha estado desde hace varios meses ha venido siendo condenado, en fin. Pero perdón, él se queja de su familia, él ha destruido familias, es un cínico, él ha destruido familias enteras. Ha enjuiciado a mucha gente. En el caso mío, ha enjuiciado a 40 familiares, algunos de ellos fallecidos y otros que hace ¿A 40 familiares de quién? ¿De usted? Míos. Pues sí, los he enjuiciado. ¿A sus hijos los ha denunciado? Por supuesto que sí, por lavado de activos, diciendo que han fundado empresas cuando ellos no habían nacido. Cuando ellos no habían nacido. ¿Qué me está contando? ¿A 40 familiares suyos han denunciado? Así es, a familiares que han fallecido, otros que viven en el extranjero. Estaban fallecidos y los ha denunciado. Igual los ha denunciado, así es. Esa es Orellana. Esa es la mafia, así actúa la mafia. Es la metodología Escobar. Es la metodología Escobar. Pero tendría que tener cómplices en el Poder Judicial para que esto prospere. Pero por supuesto que los tiene. ¿Por qué Mendoza no es más duro y no es categórico? No entiendo. ¿Qué cree que pasa? No entiendo. No sé. Habría que conversar con él. Yo lo aprecio mucho, el doctor Mendoza. Lo conozco desde muchos años atrás, pero no entiendo sus declaraciones del día de hoy. No las entiendo. No las entiende. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, yo quiero que el congresista García Belaúnde, que es un hombre además que ha investigado, y tengo que decirlo, casi en solitario en el Congreso, durante 2 años ha estado investigando arduamente, porque lo contó en el programa Sin Peros en la Lengua, cuando él vio que la familia de Orellana y al propio Orellana Rengifo bañarse en los predios, ¿no es cierto?, en la piscina de la Fundación de los Niños del Perú. Él dijo, ¿qué es esto?, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, Víctor Andrés García Belaúnde empezó a investigar a Rodolfo Orellana Rengifo. Pero lo que ha sucedido con el Hospital Hermilio Valdizán, yo creo que tienen que escucharlo, tienen que escuchar la historia que el señor García Belaúnde la conoce casi al dedillo. Es realmente increíble lo que ha sucedido y el procurador del Ministerio de Salud debería decir algo al respecto. Ayer estuvo aquí el procurador de la Municipalidad de San Borja defendiendo el polideportivo. Lo que van a escuchar de boca del congresista García Belaúnde, en verdad no lo van a poder creer. Ya regresamos.
extraña operación para arrebatar parte de los terrenos del Hospital Emilio Valdizán no aparece por ningún lado el nombre de Rodolfo Orellana, pero sí aparece Copex y además personas relacionadas a este abogado y empresario. Yo le voy a preguntar a Víctor Andrés García Belaúnde por la historia de este hospital, que incluso ha sido defendida cuando se quiso intervenir por los propios enfermos que están hospitalizados en este nosocomio. ¿Qué es lo que ha sucedido con el Hospital Emilio Valdizán? Ahí la historia es muy larga, yo voy a tratar de resumirlo un poco porque si no sería difícil de entenderla. A partir de un juicio laboral que inicia un famoso trabajador que creo que se llamaba Escobar, contra la Caja de Ahorros de Lima, que fue liquidada por Fujimori en los años 90, esto fue un juicio del año 2000, se le logra reconocer, entre comillas, a este trabajador algo así como 250.000 soles. Pero luego ese trabajador entrega en dación de pago a un señor Hermógenes Cabrejos, que compra sus derechos y acciones sobre esta propiedad que le fue entregada al trabajador porque no le podían pagar sus derechos sociales. Este Hermógenes Cabrejos entrega $120.000. Al contado, además, Hermógenes. Así es. Pero Hermógenes, ¿quién es? Desapareció, ha fallecido. Pero es un personaje curioso, por eso que yo digo que los muertos de Orellana hay que vigilarlos e investigarlos, porque se ha sabido si están muertos o ha pasado otra cosa con ellos, porque como tiene mucha influencia en la RENIEC, ha empezado a cambiar también DNIs y ha cambiado de nombres a muchas personas. ¿Usted investigó si era real la muerte de Hermógenes Cabrejos? Hay que exhumar el cadáver para poder saber si está ahí. Yo creo que no está allí. ¿Usted cree que no está? No, porque Hermógenes se presenta el año 98, 99 a la RENIEC para sacar su DNI por primera vez en base a una libreta electoral. La RENIEC rechaza la libreta electoral porque era de una mujer. Luego, un año después, la vuelve a presentar y recién ahí obtiene un DNI. Y con ese DNI, este señor, Cabrejos o Cabrejo, porque ahí la S es fundamental. Hermógenes Clodomiro Cabrejo Sánchez. Así es. Entonces, a partir de ahí, él empieza a figurar en la mafia y a apropiarse de una serie de cosas. Él está relacionado, su nombre salta en varias estafas. Claro, porque él es de Copex, ahí él tiene las mismas direcciones que Orellana, y luego este señor, después que... un segundo, le quería interrumpir. ¿Es verdad que el domicilio que aparecía en su DNI, Cerro Negro 382 Surco, es la misma o sería la misma de Orellana Rengifo? Exactamente. O sea, Orellana tiene varias direcciones. Esa es una de las direcciones de Orellana. Entonces, o sea, era amigo. Pero por supuesto, y trabajaba con él. Ya. Y ¿Qué pasó? Y trabajó en una época también en el Congreso. También hay que decir que en el Congreso hay infiltrados de Orellana. ¿Este señor Hermógenes trabajó en el Congreso? En una época trabajó en el Congreso, así es. Ya. Bueno, entonces este señor Hermógenes resulta que se hace propietario de este hospital, pero un sábado a las 12 del día se inscribe como aportante del Seguro Social en Lima. Él estaba en Chiclayo. 2 horas después se interna en un hospital de Chiclayo del Seguro Social y fallece. ¿De qué fallece? No se sabe, hay un certificado médico. ¿Se inscribe y a las 2 horas muere? En Chiclayo, se inscribe en Lima y muere en Chiclayo, siendo él de Chota y viviendo en Lima, ¿no es cierto? Y luego fallece. No hay velorio, no hay nada, alguien se presenta, paga una tumba y lo llevan y lo entierran. Pero nadie se presenta. ¿No lo velan? No lo velan, lo sacan, lo llevan y lo entierran, con una certificado de un médico que no recuerda nada. El médico que firma. ¿Qué me está contando? Esto parece... Pero hay una sucesión intestada en Yamelín. O sea, el señor se supone que viajó a Yamelín con una dirección que figura de él en Yamelín y hace una sucesión intestada ante un notario llamado Jara. ¿Cuándo viaja Yamelín el señor parece Hermógenes? que en esos días también viajaría. O viajó un día antes o un día después. Viajó a Yamelín, que está a 24 horas de Chiclayo. ¿Y ahí deja un testamento? Y ahí, así es, hace un testamento ante un notario Jara. Cuando hemos ido a buscar a Jara y Yamelín, que está bastante lejos, en Ancash, el notario dijo, bueno, mis partidas, los documentos que hacen a esta sucesión intestada, todos estos documentos que hay acá, no los tengo guardados porque ha habido una lluvia y se han mojado todos, se han perdido.
cosa. O sea, No puedo hay creerlo. solamente un documento que él ordena inscribir el testamento en Lima, ¿Ya? pero no hay sustentos de ese documento. Y en ese testamento, Y ¿qué en la se casa dice? donde figura que vive Clodomiro Hermógenes, no existe la dirección. En Ñablín no existe la dirección. ¿Y qué figura en ese testamento? Bueno, que le deja todo a su padre tiene unas deudas, entra Copex allí y Copex se hace la propietaria. En fin, es una cosa, todo muy elaborado, es una telenovela del delito, digamos. Y finalmente acaba propietario Copex, pero hay una... allí- ¿Propietario de qué? ¿De todo el hospital No, Hermilio Valdizán? No, porque presentan en el juicio una división y partición del hospital. El hospital por un lado y los parqueos, los jardines en el otro lado. Hacen 2 lotes del hospital. Y él se queda con el lote que era propietario, que había comprado. Ese lote se demuestra después que esa división la hace una resolución de la Municipalidad de Lima, pero una resolución falsa. Mejor dicho, la resolución era verdadera, pero la dirección era falsa, era de otro lote, de otra manzana, de otra urbanización. ¿Usted se está refiriendo a los 5.631 metros? Exactamente, que corresponde al estacionamiento. y a los jardines del hospital. Y ya. Que es un hospital de la Beneficencia Lo que Pública he de estado- Lima. Por eso es que la Beneficencia Ajá. y la Caja de Ahorros era propietaria de la Beneficencia. Por eso es que la Beneficencia se ve afectada con esta propiedad en el cobro de los beneficios sociales de un supuesto trabajador, porque nadie pudo demostrar nada y nadie pudo defenderse porque la Caja de Ahorros ya no existía. Estuve leyendo, pero me cuesta creerlo, que las propias autoridades del Hermilio Valdizán se habían enterado que los terrenos pertenecían a este señor cuando el 21 de enero del 2010 la policía trató de desalojarlos. Claro, y que la fueron poli- los pacientes. ¿Es verdad que Claro, los pacientes? los policías llegaron ¿Ya? a tomar posesión de esto y los pacientes, los loquitos que hay ahí, los enfermos mentales, porque es un hospital de enfermos mentales, salieron a defender su hospital. No puedo creer esto. Así es. Y pues, entonces, ante el escándalo, la policía se retira. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que ha sucedido, congresista Bueno, Víctor Andrés bueno, García Belaúnde? los procuradores no hicieron mucho en ese momento. ¿Por qué? Porque los amenazaron o porque los neutralizaron, y el procurador que vino después, que hizo algo, fue acusado de todo. Fue acusado de todo en los pasquines. Los pasquines son para acusar a los procuradores que defienden los bienes del Estado y a los jueces independientes y a los fiscales independientes. Entonces, lo han renunciado varios procuradores. Yo no sé en este momento cuál es el procurador encargado de este juicio, porque todos los han ido neutralizando. Usted tiene pruebas de todo esto porque Orellana Rengifo ha dicho en la entrevista que le dio a José María Salcedo de que esto es un canibalismo mediático, de que se están inventando pruebas. Todo esto es muy fácil de probar. Las conexiones están allí. Yo he hecho un pequeño resumen, probablemente no exacto, de lo que ha pasado, porque, en fin, hay que seguir, es todo un árbol inmensamente frondoso de conexiones y de documentos fraguados que hacen propietario a una persona. ¿Por qué está haciendo todo esto usted? ¿Por qué está investigando? Bueno, porque yo he sido elegido por la población de Lima para defender los intereses del Estado, el patrimonio del Estado, para defender el patrimonio de todos los peruanos que son ciudadanos que han votado por mí. Yo no defiendo nada personal. El señor Orellana, por suerte, no me ha quitado nada, ni yo me defiendo nada de las cosas que él pueda haber ¿O pretendido usted se está de mí. vengando de las 40 querellas a sus familiares? No, me estoy defendiendo de las 40 querellas también, pero la investigación la he iniciado antes de las querellas, no después. Las querellas han venido después. Y por supuesto que no me van a amedrentar. O sea, si yo con las 40 querellas o 40 juicios y los 60 millones que me ha pedido decido callarme, pues estaría aceptando que tengo miedo y que voy a cambiar de pensamiento. ¿Y usted no le tiene miedo? De ninguna manera. A los zampones hay que combatirlos de frente y con firmeza. Porque ellos nunca esperan eso. Esperan que siempre uno se doblegue ante el susto que puedan dar. Pero a mí no me asustan. Mi última pregunta, Víctor Andrés. Usted ha dicho que es probable o lo cree posible que Orellana fugue del país. Claro, porque no lo veo en la cárcel. Me cuesta difícil creer que una persona como él, como Escobar o como Lambert, lo veo difícil que estén en la cárcel. Él tiene un yate también en La Punta, que también se lo apropió, por supuesto. ¿Tiene un yate? En La Punta, sí, que también se lo apropió. Y no me extrañaría que siga el camino de Montesinos, porque él es un discípulo de Montesinos. Y se vaya por el mar. ¿Por qué está tan seguro? No, es una especulación.
Esa es una teoría personal. Así, yo no me lo imagino que cuando llegue la orden de captura, él se vaya tranquilamente a la cárcel, como debería ser, y debería estar ahí para siempre. No me lo imagino porque durante muchos años ha gozado de tanto poder y tanta impunidad que no me lo imagino en la cárcel. Porque además en la cárcel puede tener muchas represalias de otros presos ahí. Entonces, lo más probable es que se fugue. Ya, que se fugue como cuando se fugó Montesinos con el velero Carisma. Si tiene un velero en la punta donde estaba el Carisma y ha visto lo exitoso de la fuga de Montesinos por el mar, de repente quiere imitarlo. Congresista, mi última pregunta. ¿Qué piensa usted de esta carta abierta dirigida a la comunidad periodística de Orellana Rengifo? Simplemente para calmar las aguas y seguir actuando, nada más. Porque no creo que haya propósito de enmienda ni ánimo de pedir perdón a nadie ni nada. Tendría que restaurar honras que ha dañado a mucha gente y sobre todo patrimonios también, ¿no? Bueno, muy bien. Yo le voy a seguir invitándolo a usted para también hablar de política. Su candidato Edmundo del Águila es un llanero solitario. Bueno, pues es elegido por las bases del partido, ¿no? Y el partido... ¿Pero tienen posibilidades? Bueno, pero en este mundial de las elecciones... Pero las campañas políticas es para entrenar a los atletas, ¿no? Y formarlos para dar el gran salto en ese momento o en otro momento, ¿no? Bueno. Y creo que lo va a hacer bien. Está bien, tiene optimismo. Hablaremos de las futuras elecciones con Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Ustedes han escuchado, yo quería personalmente que conocieran lo que había pasado en el Hospital Hermilio Valdizán. Ojalá el procurador del Ministerio... Perdón, yo he hablado con la ministra ayer, que no estaba muy enterada del tema. Con la ministra de Salud. Midori. Oh, ok. ¿Y qué le ha dicho? No está, entonces que va a averiguar, que no sabía en qué situación estaba. Luego, ministra, ¿a usted le van a quitar un hospital en sus narices y no sabe dónde está parada? Eso me preocupa. Preocúpese usted del procurador. Sí, claro. Vea usted cómo van los juicios. Eso es la pérdida de un hospital. Además, el Hermilio Valdizán, que es uno de los pocos que le da atención a los enfermos mentales. Así es. Entonces, ella me ha ofrecido poner atención en el tema, ¿no? ¿Quiere usted ser presidente de la comisión de Orellana Rengifo? Mire, saldrá lo que Dios quiera que salga. A mí, yo no aspiro a ninguna presidencia. Lo que aspiro es llegar a la verdad. Muy bien. Eso es lo que aspiramos todos, llegar a la verdad. Muchas gracias, congresista García Belaúnde. Por supuesto, todas las personas que han sido mencionadas en esta entrevista tienen derecho a la réplica y ojalá puedan venir aquí al estudio y darnos también sus descargos. Regreso con Hugo Salazar. La historia de Hugo Salazar es impresionante. En medio de estas noticias, Dios mío, que nos desbordan a todos por las relaciones con la corrupción, hay gente que hace patria y que la hace bien. Artista plástico y vigilante está exponiendo la muestra de Soldado Desnudo en el ICNA. No pueden perderse en lo que viene a continuación. Hugo Salazar, ya regresamos.